Vamos a presentar entonces al licenciado en enfermería, Sergio Aluni, que nos va a hablar de la responsabilidad por el otro, la ética trascendente en Levinas. Sergio, todo tuyo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Estoy acá, estoy escuchando las intervenciones de los compañeros. Tenemos algo interesante que no sabía de la disertante reciente, que es que compartimos la misma participación junto con una de las colegas que está en el webinar de hoy, que es que pertenecemos a la Asociación de Enfermería Argentina en Desarrollo de Ciencia del Cuidado. Así que somos parte, Marta. Cuando vi tu logo, dije, pero somos de la misma. No me había dado cuenta. Pero bueno, somos varios, sí, acá dice Celeste también lo mismo. Gracias. Bueno, si querés puedes presentar, Mara, el tema. Eh, Te voy tirando el tip. Ya Agradezco la... lo, Ok, ya lo presenté, ahí comparto pantalla. ok. Sí, sí, está Cristina, Mariana, estamos todos. Qué papelón. Me hacen pasar calor, che. Juan de nosotros, va. Bien, ahora desapareció Mara. Ir para compartir pantalla, ¿no? No, no te tenías que ir. Ahí voy de nuevo. Ok. Un poco a mí me llamó justamente la atención el tema de Wendy. Realmente cuando me llegó a mis oídos el caso, medio como que vino a certificar, ¿no? Lo que yo planteaba. Hay algunos puntos interesantes que el Instituto Europeo de Bioética también plantean respecto a la cuestión de la eutanasia, que nos trae un gran tema de debate, ¿no? Quizás no sé si de debate, sino de reflexión, que tiene que ver con esto del final de la vida, las diferentes formas de analizar y entenderla, y obviamente el tema que nos convoca, que es qué entendemos por esto de la eutanasia y qué hacemos si nos plegamos o no al pedido. Entonces, un poco mi tema es generar una grafía, un delineado entre esta tensión ética que creo que todos nos planteamos sobre la autonomía al derecho a decidir y la responsabilidad del otro sobre el valor de la vida. Por eso mi tema central es la responsabilidad por el otro, ética trascendente en Levinas. Siguiente, por favor. Entonces, un poquito como para brevar en esto, me gustaría hablar de lo que es el rostro del otro en el umbral de la muerte, algo que nos trae un debate contemporáneo que se intensifica después de pensar esta cuestión de la legislación española, trayendo esto de Wendy, ¿no? Con respecto a la responsabilidad de mirar a un otro, como lo plantea Levinas, me parece muy interesante, de profundo carácter, porque ese rostro que nosotros nos planteamos ver adquiere una significación de vulnerabilidad extrema que se presenta al final de la vida. Y esto, si se quiere, nos emite como un mandato silencioso, que creo que el compañero Luber lo planteó muy bien en esa exposición tan, tan emotiva, que es esto de no me dejes morir solo, ¿no? O no me dejes solo en mi morir, como lo propone Levinas. Siguiente, por favor. Entonces, el análisis que yo propongo acá es utilizar estas herramientas del racionalismo crítico que Popper también lo trae para pensar una ética de responsabilidad a la luz de Levinas en el dilema de la eutanasia, pero con una búsqueda de intentar desconjeturar, más que conjeturar, las cuestiones sociales y sanitarias que a veces se tornan como una cuestión rigurosa
en una contrastación normativa, si se quiere. Convengamos y pensemos que nuestro pensamiento está atravesado por una visión netamente occidental, con una cultura, si se quiere, neotestamentaria del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, que venimos con una tradición cristiana muy fuerte, donde la mirada y la visión de ese rostro del otro genera una vulnerabilidad irreductible que nos interpela éticamente. Tal vez si lo pensáramos desde hasta, si se quiere, el pensamiento del ser que nos plantea aquel Aquinate, ¿no? Santo Tomás de Aquino, cuando intenta de trabajar esa concepción del ente de esencia, ¿no? Es decir, la entidad como esencia divina. Y ahí es donde hay un imperativo que nos convoca, que tiene que ver con esto de desde dónde y hasta dónde es imperativo de proteger la vida frágil del otro, nos interpela a mirar a ese otro en un diálogo interdisciplinar. Yo creo que poder reflexionar, poder hacer una introspección trascendental que trascienda esa mirada eh, y que nos abra diferentes otros tipos de horizontes para poder ver la decisión en un otro, como esto de Wendy, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención, a mí me impactó mucho, ¿no? No sé, creo que nuestra compañera que la trajo en el conversatorio hoy, este tema de Wendy a mí me pareció muy impactante. Más allá de lo impactante que fue la decisión de la chica que fue abusada y violada, ¿no? Creo que el caso de Wendy, porque interpela desde lo psicosocial también, ¿no? Desde como sociedad, como entidad social que somos, en qué estamos quizás eh, faltándonos, qué herramientas nos está faltando de acompañamiento. Es terrible pensar que una madre ante la muerte, ¿no? Lo compartió recién nuestra compañera, tan vívido, que yo lo ponía en contraste con esto de Wendy, ¿no? Que ella gasta 13.500 euros o dólares creo que eran, viaja a otro país para decidir quitarse la vida, porque como que ya no tiene otra solución a su dolor. Y eso Levinas nos lo pone en contexto. Siguiente. Bueno, Mara se quedó por ahí. Mara, bueno, se nos quedó Mara por ahí en el camino. Avísenle que estoy esperando que me pase la... Ah, ahí está. Mara, ¿qué pasó? Ah, ahí está. Gracias, Mara. No, no, ahí. Entonces acá es como que yo quisiera plantearles algunos puntos que tienen que ver con esto de la autonomía como derecho fundamental. Si lo miráramos o analizamos la situación de la eutanasia desde el aspecto filosófico, podremos pensar este imperativo categórico de la autonomía racional que nos plantea Kant, que nos interpela sobre esta pregunta. ¿Es la decisión de la eutanasia la máxima expresión de la dignidad humana o convertimos este concepto en un reduccionismo liberal que privatiza el sufrimiento? Y acá voy a traer palabras del presidente de Argentina, el señor actual Milei, que desde una perspectiva neoliberal nos plantea que cada uno con su, si quiero vender un riñón lo vendo, bueno, si me quiero matar me mato, ¿no? Es decir, fomentando esta cuestión de la suicidología, si se quiere. Eh, entonces me parece como que desde lo legal, plantear lo que los derechos humanos en su artículo tercero habla y que se contrasta con la ley 41 del 2002 de España y nos interpela a preguntarnos, ¿se protege en la legislación española la voluntad, la voluntad soberana de la persona humana o se expone una vulnerabilidad sistemática o sistémica? Es decir, algo que está enraizado. Entonces acá les propongo como pensamiento el de abrir una reflexión sobre la decisión informada, que presupone un sujeto
que es plenamente autónomo frente al dolor terminal. Este en el caso de los pacientes terminales, ¿no? Pero también tiene que ver, y no solamente en los pacientes oncológicos, porque el dolor de Wendy fue un dolor terminal que no pudo ser acompañado. La siguiente. Entonces acá plantearse el valor intrínseco de la vida y la responsabilidad trascendente desde una perspectiva bioética, podríamos pensar estos principios de Duchamp y Childress versus la ética del cuidado de Carlos Gilligan. Es decir, si la cuestión es la no maleficencia que nos obliga a sostener la vida o permite la liberación consentida del ser humano. Es decir, una persona como Wendy, una persona que está en un tratamiento oncológico terminal, que ya sabemos que no va a tener ninguna recuperación. ¿Qué hacemos con el tema de la no maleficencia? ¿La obligo a sostener la vida o le permite la liberación consentida? Y ahí nos atraviesa el segundo pilar que sostiene a este concepto bioético, que es lo religioso. Es decir, desde dónde nos atraviesa la concepción religiosa. Si lo miramos desde la génesis, desde la concepción de Génesis 1:27, hay diferencias que tienen que ver hasta que se entrelazan en las concepciones de las tradiciones abrahámicas y orientales, como es la budista. Y acá les traigo un breve pensamiento de Juan Pablo II, que ¿es la vida un don incondicionado o es el ciclo natural que queda sujeto a una cesación voluntaria? Son todas preguntas para reflexionar, para interpelarnos. Y entonces acá, entre el principio de la bioética y la religiosidad, Levinas nos diría que hay una simetría por el otro. Es decir, ¿puede el sujeto decidir por sí cuando su rostro interpela al colectivo sanitario, si lo miramos desde el aspecto sanitario? Porque obviamente la eutanasia va a ser asistida, acompañada por un grupo de efectores sanitarios. Se nombraba el médico, el enfermero. Es decir, tiene que haber también una concepción. Miren, hay una experiencia interesante que fue cuando las clínicas abortistas en Estados Unidos se legalizaron. Hubo un trabajo muy interesante donde la Asociación Americana de Enfermería demostró que la mayoría de los enfermeros que trabajaron en esas clínicas, al poco tiempo de participar en tantos abortos, en la interrupción del embarazo, terminaron dejando esa práctica y se convirtieron en antiabortistas. Entonces digo, los interpelo para repensar y llevarnos a la reflexión desde este pensamiento levinasiano, ¿no? Que nos va llevando a todas las miradas, bioética, religiosa, legal, como para poder abrir este abanico, no encerrarnos. La siguiente. ¿Y por qué? Porque tal vez nos esté pasando, lo pienso desde este lado, que tengamos una falla sistémica versus lo que sería el derecho individual. Es decir, hay muchos testimonios y evidencias. Por eso yo planteé la cuestión de lo psicosocial. Quienes estamos formados en la psicología social, por lo menos en mi escuela, la de Pillon Rivière, y un poco más en la interculturalidad, sabemos que lo grupal hace a lo individual y no lo individual a lo grupal. Porque en definitiva existiría o no una falla, tal vez desde el aspecto de la psicología o de la sociología. Ay, me sacaron la presentación. Me están haciendo bullying de ponencia. ¿Se dan cuenta, colegas? Esta Mara es mala, es mala. Entonces, me parece totalmente, sí, se ríen los colegas. Entonces me parece totalmente interesante, ¿no? Esto de plantearnos esta cuestión. Pero más allá de esto, yo diría que
repensar la cuestión de lo grupal es importantísimo. No sé qué opinan ustedes sobre esta cuestión, pero yo creo que es importantísimo. Ahí volvió mi compañera de ponencia. Y aquí hay algunos resultados que por ahí no son tan trascendentes, pero sí, esto que nos pregunta, ¿no? Si la ley española mitiga o acelera las desigualdades en los cuidados. Y no sé, porque tenemos una cuestión, en la cuestión del acceso en la ruralidad, en la casa de reposo, como le dicen en Italia, casa de reposo. Es decir, hay una cuestión de ver si no estamos haciendo, miren, hay algo que me pasa a mí en lo particular. En mi hospital donde yo trabajo existe el equipo de cuidados paliativos y siempre que me dicen, este niño lo hemos le hemos hecho la indicación y vienen los de paliativo. Y siempre me pregunto qué es lo que hacen, porque realmente a veces creo que nos está fallando qué entendemos por el abordaje de cuidados paliativos, el acompañamiento de paliativos. Y yo creo que hay que replantearnos esto de qué modelo de paliativos estamos planteando desde la perspectiva latinoamericana, si se quiere, en el contexto argentina. A mí me parece que teorizamos demasiado y empatizamos poco. Y hacemos un individualismo terapéutico sobre esto llamado pseudo paliativismo. La siguiente. Y bueno, acá un pequeño reconto de tensiones críticas que nos generan un diálogo abierto y están los 4 puntos que centran un poco el pensamiento levinasiano que tiene que ver con lo ético, lo legal, lo psicosocial y lo sanitario. Habría como 2 tesis. La primera que nos permite el derecho a decidir y la segunda tesis que nos permite pensar esta cuestión de la eutanasia desde el valor de la vida. Uno como autonomía y el otro como responsabilidad infinita por el frágil. Y si lo miramos desde Levinas, aquí la pregunta cabría hacerla como ¿quién responde por el otro que elige morir? Desde lo legal, en la cuestión española y en la cuestión de la tutela judicial vulnerable, me parece que es, a nivel de Levinas, la pregunta central sería si el Estado es el rostro protector o facilitador y qué buscaríamos en esta nueva reglamentación y qué tensiones generarían sobre esta cuestión de ese rostro, si soy protector o voy a ser facilitador de aquel que desea morir y en qué contextos desea morir. Desde el aspecto psicosocial, si miro la tesis 1, podría pensar una liberación del sufrimiento desde una perspectiva subjetiva. En cambio, la tesis 2 nos plantea en el valor de la vida que la soledad es una cuestión de la crisis relacional. Muchas veces, como el caso de Wendy, yo creo que falló el acompañamiento. Y aquí en el pensamiento levinasiano, el otro me obliga a sostener su vida. Esa es la pregunta del millón. Y aquí el sanitario, desde el aspecto de salud, yo creo que los recursos paliativos son limitados en la tesis 1, es lo que se plantea, y en la tesis 2, en cuanto a la valoración de la vida, creo que podríamos hacer una mejora en los accesos de los cuidados terminales. Esto que muchos de los participantes que padecen alguna enfermedad degenerativa celular, perdón, lo han planteado, y aquí Levinas nos lo plantea como, bueno, ¿cuidar al moribundo es una ética trascendente o no? Es decir, una cuestión reflexiva, ¿no? Que nos interpela. Me parece muy interesante esa parte desde la mirada de Levinas. Siguiente, Marita. Quizás como cierre de espacios no resueltos nos quedaría ver si podemos desde lo filosófico generar esa dialéctica hegeliana en donde nos tendríamos que preguntar si hay una posible síntesis entre la libertad y la responsabilidad. Y desde un aspecto bioético,
sí, como comité, como conocemos los comités de bioética, tanto la española, que es muy importante, que tiene una cuestión de impacto en América Latina, si los protocolos estos están consensuados sobre una prudencia deliberativa. Entonces mi idea sería como convocarlos a proponer la creación de grupos de trabajo posterior a este conversatorio. Bueno, en mi tema, mi área de la filosofía de mi doctorado es justamente el repensar una filosofía epistémica del cuidado. Y en Levinas tendría esta la aplicación de los cuidados interculturales para poder comprender un poco también el sentido de qué es, en perspectiva intercultural, el concepto de muerte, eutanasia, que de México hacia el Cono Sur, hacia Argentina, nos interpela y deberíamos resignificarla. Siguiente. Entonces, los siguientes interrogantes que no buscan generarles en ustedes una solución, una respuesta cerrada, sería la de permitir permear la problematización personal o grupal en sus espacios. ¿Decidir morir es un derecho? Y si el derecho, si de ese derecho nace de la dignidad, ¿cómo definiríamos entonces esa dignidad sin tratar de excluir a quienes están en esa máxima fragilidad? Porque es muy fácil legislar y pensar cuando no soy yo el sujeto que quiere morir. Porque si yo estoy poniéndome en el papel de legislar por un otro, esto que nos dice Levinas, cuando miro el rostro del otro, ¿desde qué perspectiva lo estoy analizando? Porque si no soy yo, Wendy, no soy esa Wendy que quiere morir, que viaja a otro país, que invierte dinero para despedirse del mundo, porque no tuvo un acompañamiento, un soporte. Entonces, ¿desde qué aspecto epistémico o nociológico yo estaría pensando esta cuestión? Entonces yo creo que estamos ante una falla en el sistema del cuidado. Si el acompañamiento fuera total y el dolor pudiera ser controlado, y no hablo solamente del dolor físico, ¿seguiría existiendo la demanda de la eutanasia en la misma medida? Lo pregunto, lo dejo como abierto. Si yo lo pienso desde la psicología social, tendría que pensar cómo afecta la legalización de la eutanasia al contrato social en la relación del cuidado mutuo. Porque cuando generamos un cuidado, hasta cuando hablamos de el cuidado en aquellos que no tienen voz y voto, como el área de la neonatología o de los niños, que si bien a cierta edad pueden expresar ciertos deseos, pero no están conscientemente en su totalidad psicocognitiva como para poder entrar en este dilema personal del que nos convoca, que eso sí cambia cuando esa percepción trasunta en el final de la vida, como es la percepción de la vejez o una enfermedad crónica. Y obviamente, cuando se intenta pensar, creo yo, en legislar a nivel nacional o como en España o en otros países del primer mundo o con contexto más neoliberal, es cómo protegemos la libertad de quien desea morir sin vulnerar la responsabilidad del Estado de proteger la vida de los más débiles. Es como una cuestión dicotómica, ¿verdad? Es un paradigma que nos interpela en este momento. Creo que son espacios, por eso recién vi que en el grupo pusieron que se habían equivocado. Yo convoqué a que pueden armarse grupos de reflexión para seguir profundizando en estos temas, porque creo que esto no termina, ¿no? Como que, bueno, hoy se termina en eso, en esto que estamos planteando, sino que nos interpela a seguir pensando, debatiendo, releyendo. Hay un autor muy interesante que me gustaría compartir, que hoy lo compartí en la previa con las chicas de la ponencia, que se llama Antropología de la Muerte, si lo ven acá, está en Argentina, es un libro muy interesante de 600 y pico de páginas, de Luis Vicent Thomas, es un tanatólogo
internacional de renombre, estuvo en la Universidad de la Sorbonne, sociólogo, pero dedicado a la tanatología y a la antropología de la muerte. Muy interesante, que se ve en las cuestiones de la formación en tanatólogos y Douglas y demás, que me parece interesante para quienes les guste profundizar estas temáticas. Siguiente, Mara. Y aquí algo que ya casi para terminar nos va llevando a un tema interesante que es la ética como hospitalidad. Entonces acá mi propuesta es que pensemos bajo el prisma de Levinas, que es mi autor, uno de los autores que a mí me interpelan, es el recordarnos que antes que el derecho está el deber de hospitalidad, recibir al otro en su agonía, sin juzgar su deseo, pero sin abandonar nuestra responsabilidad por su vida, es el desafío ético más alto de nuestra época. En un contexto neoliberal donde cada uno puede decidir per se por sí mismo sobre su propia vida, la invitación que le hago es a elegir no abandonar esta cuestión de ejercer esta vigilancia crítica en la cual yo creo que debemos de garantizar, si bien la autonomía, no hacer una cuestión de pensamiento falsacionista, como dirían algunos autores de la filosofía y de la ciencia política, porque, diría Popper, lo más importante es que nuestras teorías o nuestras leyes no mueran en nuestro lugar antes que sacrificar a las personas. Creo que tendríamos que poder conjugar todo esto en una ética de la hospitalidad. Y esta ética de la hospitalidad tiene que ver con poder interpelarnos sobre qué es hospitalidad. Hubo muchas críticas, no hace muchos años, cuando a la hermana Teresa de Calcuta se la elevó al grado de santa, como católica, en que ella tenía una concepción sobre el acompañar al buen morir y al concepto de la eutanasia un poco fuera de lo ortodoxo desde la mirada católica. Y quizás creo que tendría que ver con esa relectura que ella pudo hacer al dejarse permear por las tradiciones abrahámicas, por las tradiciones de la India, donde la muerte no es el final, sino es un camino de trascendencia, donde aquello que termina es lo corpóreo, más no lo espiritual, desde una mirada de la trascendencia, en donde yo puedo tener la posibilidad de renacer en otro cuerpo o tener una mirada más teológica integrativa, que no solamente sea el que después de la muerte hay un más allá espiritual que obviamente como nadie lo pudo contar, porque nadie vino del más allá para contárnoslo, nos queda en esa cuestión sintáctica sobre un reduccionismo del pensamiento psicosocioespiritual desde cualquier tipo de filosofía. Y para finalizar, la siguiente, obviamente, bueno, les quería decir que el Instituto Sintagma me aprobó un material que yo les dejo escrito para el grupo, creo que no sé si lo van a publicar después en el grupo de WhatsApp, para aquellos que quieran, donde yo profundizo un poquito más sobre esto que he planteado hoy, pero con una perspectiva filosófica un poco más integral, más desarrollada, porque obviamente no nos da el tiempo sino para hablar de todo lo que habría que hablar. Pero bueno, nada, agradecerles a ustedes por la escucha, por estar hoy presentes acá, por tener la paciencia de perdonarnos estos pequeños deslices. Y bueno, espero que mi aporte haya sido brevemente interesante y que les permita poder seguir reflexionando y que de esto no termine acá como una meramente jornada, sino que habrá espacios de encuentro, de grupos. Para los que pertenecemos a la misma asociación de enfermería o que tenemos relación de un lado con Mara por historia y bueno, con Sintagma y demás, bueno, nos estaremos convocando, calculo que siempre cuando nos convocan, Mara me ha convocado y obviamente lo primero que dije, seguramente, claro, contar conmigo.
Si quieren hacer alguna pregunta, quedo abierto a lo que gusten y agradecerles la escucha, obviamente. Muy amables.